Bueno, hoy día tenemos un capítulo bien interesante en donde más que abordarlo desde un punto de vista crítico, quizás que la idea es que pueda hacer algo entrete. Yo te preguntaba justamente cuando se quedó pegado todo esto, si en algún minuto tú te has sentado a preguntar, por ejemplo, cómo tú veías la iglesia. Vamos a hablar hoy día de iglesia más que de evangelio propiamente tal, porque cuando uno es adolescente es muy poco la noción que uno tiene a veces del evangelio como debiera ser, sino que uno tiene una vida de iglesia. Y yo creo que ahí también hay una diferencia entre las generaciones un poco más adultas. ¿Cómo veías tú esta dualidad del adulto en la iglesia versus tu realidad como adolescente dentro de una iglesia? Porque tú fuiste nacido y criado dentro de una iglesia. Sí, nací y criado dentro de una iglesia. eh, bueno, yo creo que en una iglesia siempre hay diversidad de varias cosas, diversidad cultural, diversidad en cuanto a pensamientos. Y en el caso mío, yo como lo vi, mi infancia en la iglesia lo vi eh, con hartos adultos, hartas personas adultas. ¿Habían niños? Sí, por supuesto, había un montón de niños, jóvenes, eh, y hartos adultos. Entonces me crié con ese pensamiento. Obviamente uno no es muy abanderado referente a temas del Evangelio, obviamente, pero yo me crié en un contexto pentecostal. Así que en ese contexto había, podríamos decir, harta sabiduría dentro de la iglesia y hartas cosas que fueron pasando de generación en generación. Entonces me crié en ese contexto donde se venían traspasando cosas unos a otros y los más nuevos iban aprendiendo de los más antiguos las mismas cosas que ya venían haciendo desde antes. Entonces ese es como el contexto que me crié yo, o sea, un contexto donde tenía que mantener viva la tradición de la iglesia de alguna manera. Y lo pongo entre comillas porque obviamente son tradiciones dentro de la iglesia. Oye, vamos a hablar ya que tú mismo mencionaste la Vamos a denominación. hablar con la mano del corazón. Oye, ¿en qué iglesia te criaste? Me crié en la iglesia del Señor, Y una iglesia pentecostal. pentecostal, sí. Pentecostal. O sea, pentecostal, no metodista, pentecostal. Yo la verdad desconozco ahí un poquito cuáles serán las diferencias entre las iglesias metodistas, entre las iglesias pentecostales. Tampoco voy a caer dentro de prejuzgar, pero sí me gustaría, si tenéis como tú un poco más de la noción, de explicar un poquito cuáles son las diferencias o porque, a ver, mi parecer, desde mi punto de vista, yo no conozco muchas iglesias pentecostales, no las conozco desde adentro. ¿Cachai? No, nunca, no recuerdo alguna vez haber entrado. Sí fui a la metodista pentecostal, creo que fui una o dos veces, entré. Pero no recuerdo, por ejemplo, en la iglesia pentecostal propiamente tal, porque por lo menos en Villarrica, ahí está la iglesia metodista pentecostal, que es una iglesia que, bueno, lo típico musicalmente, que toca así como canciones, coritos con estos típicos banjos, ¿cachai? Pero también cantan himnos y también cantan música más actualizada. Hay otra iglesia pentecostal en Villarrica, que de hecho es la más grande, de hecho creo que es la más grande en Villarrica, ellos no tienen músicos, ¿cachai? Tocan solamente con un órgano para dar las notas y están divididos por los hombres se sientan en una parte, las mujeres se sientan en otra. Y después están los otros pentecostales que son iglesias pequeñas, en donde ahí tú los ves tocando con guitarra, acordeones, ¿cachai? Por lo menos musicalmente esa es como la diferencia que yo veo entre una u otra. Tú ya eres un experto en lo que es denominación pentecostal, así que cuéntanos por favor. Mira, yo igual, tal como dices tú, o sea, hay hartos contextos pentecostales. En el contexto que me crié yo, en la iglesia, dentro de las tradiciones que había, el velo, las mujeres ocupaban velo, eh, se sentaban de manera mixta, o sea, no había diferencia entre hombres y mujeres, sino que ambos se sentaban de esa manera. Se trataba de cuidar bastante el tema de la vestimenta. ¿Qué sentido? La mujer con falda, el hombre con su terno, su corbata. Eh, Quizá algunas diferencias puede ser la manera del bautismo. Se bautizaba por aspersión y no por inmersión. Ahí he tenido una diferencia que pudiese mostrar a debatir, lo más probable, pero solamente por nombrar alguna, por nombrar alguna diferencia. No vamos a entrar tampoco a debatir si estoy de acuerdo o no. Creo que no es el podcast para poder debatirlo, pero sí, ese fue el contexto. Contexto musical, carpetitas. Himnarios. Nosotros en ese tiempo
le decíamos la música tradicional, le decíamos en ese entonces, que son los coritos, la seguidilla de coro, todos los coros del sol, todos los coros del mi, todos los coros del la. Ya. Eso le decíamos las canciones tradicionales, así le decíamos en ese tiempo. Pero ese es como el contexto, por lo menos del que yo me crié. Ese fue el contexto pentecostal, y como tú bien dices, dentro de la rama pentecostal hay mucha diversidad. Que quizás, claro, podríamos entrar a debatir un montón de cosas, pero realmente creo yo que cada denominación tiene su tradición. Sí, de hecho, de los que de las características que nombraste, ahí tenemos harto tema. Sí. Varias cosas que de repente, pero en realidad yo siempre digo esto, o sea, conocemos, por decirlo de alguna forma, teológicamente están las doctrinas fundamentales, y después ya las secundarias son detalles, ¿cachai? O sea, no va a perder tu salvación por si tú te sientes en un lado al hombre o en otro lado sientes a las mujeres. Ahí hay un tema quizás De legalismo, a veces ya. de interpretación, Sí. de hecho dice el nombre del podcast, de religión, a veces mucho más que de otras cosas. Bueno, no me preguntaste a mí, pero yo me crié así... ¿Cuál fue el contexto que te criaste tú? No quiero conversarte de eso. No, bueno, yo igual nacido y criado dentro de una iglesia cristiana bautista. Mira la diferencia, tú pentecostal y yo bauta. El contraste, pero tremendo, sí, ¿eh? El contraste. Sí, pero unidos por la fe. Bueno, sí, en una iglesia bautista en donde el orden era muy importante, en donde y sabes que algo que a mí me causa mucha curiosidad respecto a cómo se veía el niño dentro de la iglesia. Yo recuerdo sentado al lado de mi mamá sin moverme prácticamente, o sea, el templo era sagrado, ¿sí? Y hoy día tú ves, y no estoy hablando, cuando yo hablo de la iglesia hablo en general, estoy hablando de mi iglesia o de una denominación en particular, pero hoy día tú ves que a veces andan niños corriendo por aquí y por allá, ¿cachai? O que más que corriendo por aquí y por allá, ves niños, por ejemplo, con los teléfonos, ¿cachai? Sentados al lado de la mamá jugando, no sé, Fortnite, ¿cachai? jugando Mortal Kombat, qué sé yo. ¿Cachai? Entonces, más que un tema, yo creo que lo más marcado que yo recuerdo era justamente eso, o sea, una iglesia en donde tenías el himno, el himnario, ¿cachai? Iba siempre, en la mañana los domingos los estudios bíblicos de la escuela dominical, yo me acuerdo que iba a la salita, qué sé yo. Después a mediodía, con mis papás, nosotros partíamos para el campo, porque la iglesia trabajaba con las misiones en el campo. Entonces nosotros a veces comíamos un pancito, almorzábamos, partíamos a la misión, se hacía una reunión allá en el campo, después volvíamos a Villarrica y en la tarde nos íbamos al culto. ¿Cachai? Hoy día las iglesias, por ejemplo, ya no hacen esta separación de la escuela dominical y en la tarde el culto principal, sino que hoy día se hace solamente un culto completo. Creo que una de las diferencias podríamos llamar, yo creo que hace un factor social en que hoy día la gente no iría 2 veces a la iglesia dentro del mismo día todos los domingos. A veces por un contexto en particular ya hay un evento X, ¿cachai? Por ejemplo, para Navidad, hay muchas iglesias que hicieron un culto de Navidad y el culto normal, pero a tener todos los domingos que ir en la mañana, yo sé que hay iglesias que lo hacen, estoy diciendo que todo, hay iglesias que sí lo hacen, que tienen su escuela dominical y que permanecen y que después hacen el culto normal, pero es menos visto. Sí, y de hecho, bueno, ahora que nombraste niños, se me vino algo a la cabeza. ¿Te acordás cuando te dije antes el tema del bautismo? Claro, sí. El contexto que vengo yo, se bautizaba el niño. Y ahí, a bebés, a eso me refiero. Interesante, sí, nunca se me había imaginado. Sí, capacidad de decisión, y que creo que ahí sí pudiésemos debatir quizás a más profundidad, ya sabiendo quizás ese argumento, sabiendo ya más en profundidad, pero sí, se me vino justamente ese contexto a la cabeza. Pero mira, yo bueno, en realidad desde el contexto que venimos nosotros hasta acá ahora, claro que estamos en la Iglesia de Alianza, el contraste es totalmente distinto. Sí, pero ahí del contexto que venimos anterior, sí se mantiene la escuela dominical en la mañana aparte y el servicio en la tarde. Así por lo menos se mantenía ya hace un tiempo atrás el tema de funcionamiento de la iglesia, porque al final es un funcionamiento de la iglesia. Yo creo que
el tema de poder ordenar el servicio con la escuela dominical viene quizás a facilitar un poco el tema a los hermanos que tienen más hijos, o sea, para que puedan también ser parte del servicio, ellos también puedan, entre comillas, disfrutar, pero se resta la parte, ¿qué parte se resta? Se restan los profesores, los maestros se restan del servicio. Y creo que igual es complejo el tema porque todos necesitamos el poder compartir, la hermandad necesita también compartir un servicio, por lo menos uno al mes, por lo menos. Pero es complejo porque se tienen que restar. Y ahí también uno quisiera decir, ya, ojalá que alcanzase tiempo para todos, distribuir, pues, pero uno también entiende que ellos también están sirviendo en el área que obviamente el Señor les encomendó, así que también se entiende eso también. Sí, pues, de hecho, yo lo que me refería, o sea, no quiero generalizar, yo sé que hay iglesias que todavía lo mantienen, pero cuando tú ves, por ejemplo, hoy día el funcionamiento hoy día de la iglesia, se trata un poco de minimizar quizás la cantidad de reuniones en pro también del tiempo, porque si tú lo ves en la sociedad, la iglesia también va avanzando de acuerdo a cómo avanza la sociedad. Y eso a veces puede ser bueno y a veces también puede ser malo, porque hoy en día, lo mismo que yo te decía, mira, en la iglesia a la que yo asistía, había un hermano, el portero, que si un niñito no se estaba portando bien o andaba dando vueltas, el portero lo agarraba del brazo y se lo iba a dejar a la mamá al puesto, ¿cachai? Algo que hoy día es impensado desde el punto de vista humanista, que el que hoy día nos movemos, en donde a veces nosotros que somos padres, incluso nosotros a veces nos cuesta llamarle la atención a nuestros propios hijos y no se nos pasa por la cabeza el llamarle la atención a un hijo que no es nuestro, ¿cachai? Y menos agarrarlo del brazo y llevárselo a la mamá. Pero en este contexto de iglesia, antes, no sé si hoy día se sigue haciendo esa práctica, yo desconozco, me imagino que ya no, pero sí antes se hacía. Y de hecho, quiero dejarte aquí un comentario. Mira, una persona X una vez dejó de ir a la iglesia y yo le pregunté por qué había dejado de ir a la iglesia. Y uno de sus motivos que me había comentado era porque una hermana le había hecho un comentario que su hijo era muy desordenado. Y esta persona se sintió mal por ese comentario y dejó de ir a la iglesia. Entonces, yo lo contrasto, y esta es una persona de mi edad, yo lo contrasto versus este hombre X, portero de esta iglesia hace 25 años atrás, 30 años atrás, sí, 30 años atrás, en donde se veía un niño que andaba dando vueltas y lo agarraba del brazo y se lo llevaba a la mamá. Ahí tenemos una diferencia. Sí, totalmente. Pero ¿sabes qué? Estuve leyendo un poco referente al tema de generación. Y yo creo que hoy en día se marcan tres tipos de generaciones. Y yo creo que por ahí va la diferencia. Que es la generación X, la generación Y y la generación Z. Son las tres generaciones que hoy en día están bien marcadas. Que hoy en día la generación X ya viene siendo la generación de adultos mayores. Hoy en día. Tú y yo somos de la generación... somos la generación Y. En este caso vienen siendo los millennials, venimos siendo nosotros. Los que intentan mantener la tradición, pero que ya se apegan un poco más a lo actual. Y ya viene después la generación Z, que es la generación de hoy en día, la generación actual, que nacen con un celular en la mano, nacen con tecnología, con todas las posibilidades a la mano. Y yo creo que por ahí está la diferencia, porque a generación tras generación, obviamente van cambiando las cosas, van llegando nuevas tecnologías, van llegando nuevos cambios en estudios, en un montón de cosas que obviamente van actualizando la iglesia. Y yo creo que por ahí va el tema. Y ahí creo que viene el tema de los choques culturales. De que no, que en mis tiempos atrás no sucedía esto, lo que tú mencionabas, por el portero que toma al niñito y le va a dejar a su lugar. Hoy en día va una persona adelante y solo dice, les pide a los papás que puedan cuidar a sus niños. Nada más que eso. Entonces, quizás en ese sentido, el portero se ha visto como afectado en el hecho de que le han quitado funciones, porque el portero era como el perro guardián del templo, estaba así, pero pendiente. Pero ahora no, ahora el portero solamente se dedica a abrir la puerta, si alguien quiere ir al baño también, cerrar la puerta, pero se le ha quitado funciones al portero. El portero en esos tiempos, el portero era
como una de las personas más importantes del servicio, era alguien crucial, clave, totalmente clave, el que abría la puerta, cerraba la puerta, pero el filtro que hacía, no sé, empezaba el servicio, empezaban orando, cerraba la puerta, no entraba nadie hasta que terminaran de orar. Ese era el contexto del portero, una persona que era verdaderamente un guardián del templo. Oye, sí, y qué buena observación, sí, tenés toda la razón. Yo igual me acuerdo de eso, que el portero cerraba la puerta en mi casa, o sea, lloviera o tronara fuera de la iglesia, si llegaste tarde, no te quedaba otra. Y sabéis que tú hiciste un comentario, por ejemplo, respecto al uso de la tecnología, porque la iglesia se han ido adaptando. Yo te hablaba justamente de esta iglesia donde yo me crié, una iglesia bautista bien tradicional, en donde era complejo el uso de las tecnologías. Ya de hecho el uso de la batería también fue un tema, ¿cachai? Un instrumento que es bien bochinchero, entonces fue un poco complejo. Y yo hace un par de años atrás, después nosotros nos fuimos de esa iglesia y tuve muchos años que no la visité, ni mucho menos. Sí tengo algunos conocidos que van allá, amigos, qué sé yo, y tengo muy buena comunicación con ellos. Y justamente uno de ellos nos invitó a nosotros, porque somos del Ministerio de la Alabanza, nos invitaron a tocar a un evento que tuvieron allá en su iglesia. Así que feliz, pues, nosotros estuvimos contentos. Llegamos allá, a la iglesia totalmente modernizada, ¿cachai? Ya no era la misma iglesia que yo recordaba cuando era chico, con muy buenos equipos, qué sé yo, con pantalla, ¿cachai? Con luces, algo bastante impensado quizás cuando yo era más joven o adolescente, y me, parece, me generó y vi este choque de generaciones en este punto. Mira, nos tocó, pasamos a tocar adelante, y de hecho yo estaba dirigiendo la alabanza. Entonces la iglesia es una iglesia mayormente mediana, pone todavía, no sé, de 150 personas. Entonces tenía un grupo de personas, nosotros fuimos con las canciones que tocábamos nosotros no tocamos con himnos, ¿cachai? Nosotros tocamos la música que va saliendo, específica, vamos tocando todo lo de Monte Santo. No, vamos tocando todo lo de, ¿cómo fue el meme que te mandé el otro día de... Ay, se me olvidó esta banda que lo viene de un corazón. Todo lo que sale de un corazón. Ya, pues entonces, aquí quiero llegar, para llegar al punto. Comenzamos a tocar y había un grupo de jóvenes, ¿cachai? Chicos de, no sé, entre, ponle tú, 16 hasta los 38, ponle tú, cantando, con las manos arriba. Y en una parte X de la iglesia estaba la gente más vigilante, de brazos cruzados, mirando por todas partes. Entonces tú ves este choque de generaciones donde, claro, donde gente que se ha criado de una forma en una iglesia, que estaba acostumbrado de una forma, y también yo creo que ahí el pastor de la iglesia ha tratado de darle también espacio a los jóvenes que vienen con nuevas ideas, que vienen con nuevas cosas, ¿cachai? Pero se genera justamente esta dualidad. Sí, y de hecho, se venía a la cabeza un contexto quizá un poquito cultural, como yo mencionaba antes, que es lo que sucede obviamente, y yo creo que no solamente sucede en la iglesia, yo creo que también sucede afuera, que este caso de, no, pues si yo lo hago así de esta manera y así funciona, y como tú lo estás haciendo no funciona, o sea, dicen, nosotros en nuestro tiempo lo hacíamos de esta manera y funcionaba, entonces ahora que tú lo estás haciendo de esta manera, no es así, no se hace así de esta manera, lo tienes que hacer de esta manera, y hay un choque cultural, y de hecho yo anoté un versículo referente a lo mismo, que está en 1 Timoteo, y lo estoy buscando acá en este preciso momento porque tiene que ver justamente con el mismo contexto. Y dice, está en 1 Timoteo 4:12, y dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos te oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Que leí otra versión que es la TLA, pero hay varias versiones en realidad. En la versión Reina Valera dice, tenga en poco tu juventud. ¿A qué quiero llegar con esto? Que de repente, y sin afán de cuestionar a los hermanos adultos, llega a ese punto donde sucede que, no sé, hay un hermano adulto X que hacía las cosas de tal manera
y cuestiona al hermano más joven porque no la hace igual que él. Entonces, en cierto modo, está como menospreciando quizás el hecho de cómo él lo hace, pero quizás de la manera que lo hace esta persona más joven, quizás de una manera más eficiente. Y quizás él no encontró esa manera y el joven sí. Pero yo creo que aquí va el tema de la convivencia dentro de la iglesia, el poder convivir dos generaciones. Y yo te voy a refutar con la misma palabra lo que tú estás hablando. Mira, 5.5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos. Pero fíjate, porque aquí es controversial, porque justamente tú estás diciendo lo que leíste en Timoteo, que nadie los tenga en poco, como de alguna forma también dándole un poco para que se empoderen, que nadie tenga en poco tu juventud, sino tú debes ser ejemplo para los demás, ¿cachai? Pero Primera de Pedro dice: ustedes jóvenes deben someterse a los ancianos y a todos. Pero después dice: revestido de humildad en vuestro trato mutuo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. En la última parte, en donde habla acerca de que vuestro trato sea mutuo y da gracia al humilde, ahí trasciende generaciones, trasciende, o sea, y aquí es donde lo que te decía yo, por ejemplo, de lo que yo vi en esta iglesia, en donde los jóvenes se les dio un espacio para que ellos pudieran incluso invitar a otra iglesia, algo que en algún minuto quizás no lo hubieran hecho, y cantar canciones que en algún momento no lo hubieran hecho, y poner luces que en algún momento no lo hubieran hecho, y a pesar de que quizás al resto de la congregación más antigua no le puede gustar, también el pastor le da un espacio a ambos, porque de hecho esta reunión, este evento fue un día sábado y no fue en el culto principal, por ejemplo, porque aquí también pasamos a otra cosa, lo que yo decía primero antes de tocar el pasaje de Timoteo, en que a veces la liturgia, ¿cierto?, la forma de lo que decías tú, siempre se ha hecho así, otro se hace así, pasa por encima de la palabra, pasa por encima de la sana convivencia, pasa por encima de ser humildes, sino que entra un tema de lo que decías tú de una soberbia, ¿no? Es que aquí siempre se ha hecho así, esta es la forma, esta es la tradición y no la cuestionamos, ¿cachai? Y cuando nosotros no tenemos la capacidad de cuestionar lo que estamos haciendo frente a la luz de la escritura, tenemos un problema de orgullo, ¿cachai? Sí, de hecho hay ciertas cosas que hay varias cosas que de repente, claro, hay choques culturales y todo eso, pero hay un punto o varios puntos podríamos decir, pero uno en particular que nos une a las dos generaciones o a todas las generaciones. Y el punto principal es que todos somos pecadores. Ese es el punto principal, saber de que todos somos pecadores y que al final seas más joven, seas más adulto, sepas más que yo, sepas menos que yo, X cosa, todos somos pecadores y todos necesitamos de Dios. Y por otra parte, todos necesitamos, y de hecho la palabra es clara en eso, o sea, en varios puntos hace énfasis de que nosotros tenemos que ser humildes, no tenemos que ser egocéntricos, no tenemos que ser personas que seamos altivas. Realmente el Señor es súper claro justamente con el tema de la altivez. No debemos ser personas altivas, debemos ser personas humildes, y lo recalca varias veces, y esa humildad trasciende, como decías tú, trasciende generaciones, no es solamente para una generación, sino para todas las generaciones. Oye, mira, yo tengo 8 puntos, aquí vamos a entrar a dedo derecho, tengo 8 puntos con 2 tipos de comentarios por punto, que te los voy a leer, y tú me das tu reflexión respecto a esto y vamos generando cierta concordancia, ¿vale? Ya, el primer punto ya lo conversamos, pero igual lo voy a dejar acá. Dice: estilo de adoración. Generaciones mayores prefieren los himnos tradicionales, coro y liturgia estructurada, valoran la solemnidad y la reverencia en el culto. Generaciones jóvenes tienden a inclinarse por la música contemporánea, bandas en vivo y un ambiente más dinámico, buscan la experiencia de la adoración más emocional y participativa. ¿Qué opinas de eso? ¿Estáis de acuerdo? ¿Desacuerdo? ¿Cómo lo ves tú? Yo opino de que, bueno, y aquí hay varias cosas que, y es lo que hablábamos antes, o sea, en la manera de llevar un servicio hoy en día es totalmente distinto a cómo se llevaba antes. Y aquí está el punto, porque hay controversia en cosas mínimas. Yo creo que se entra en controversia en cosas muy pequeñas, no sé, pues, esta luz no me gusta cómo está aquí. Antes no se utilizaban luces para tocar en un servicio, no existían luces de colores en el servicio. Y porque ahora hay luces de colores, es todo malo, es pecado. Entonces yo creo que hay un tema ahí, y todos se basa en un tema de respeto, de que lo que tú pienses no necesariamente va a ser realmente lo que yo pienso. Entonces lo importante es poder llegar a un consenso.
de las cosas. Yo opino de que en ese sentido falta comprensión y saber entenderse y escucharse. Pero un consenso para ti, esta es una pregunta, un consenso para ti sería tener un espacio con himnos, ponte tú, y un espacio con alabanzas más contemporáneas. Mira, yo te voy a dar el ejemplo de mi iglesia. Nosotros eliminamos los himnos, eliminamos los coritos y cantamos canciones quizás más contemporáneas, lo más bíblicas posible, por supuesto, que sean alabanzas congregacionales, ¿cachai? Pero no discriminando, decir todo lo himno para afuera, todo el corito para afuera, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con lo que yo creo también la edad promedio de la iglesia, en muchos casos, y también con lo que la gente está acostumbrada a escuchar en sus casas, porque con las plataformas digitales, no es como antes que no teníamos acceso a plataformas digitales para poder escuchar música. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? La música cristiana es la que se cantaba en la iglesia con un himnario, ¿cachai? Donde el himnario te traía hasta el pentagrama con la nota ahí mismo, porque no, ¿dónde más iba a sacar las canciones? Porque no existía así como en Spotify poder buscar los himnos, ¿cachai? En ese tiempo. Entonces, pero hoy día la gente en sus casas toma Spotify, toma YouTube, el hermano o la hermana mientras está en la casa haciendo sus quehaceres, en la pega, qué sé yo, y pone un modo aleatorio y no te van a salir, te van a salir las bandas que hoy día están sonando y que la gente también es más oreja de esas canciones. Entonces también yo creo que tiene que ver con ese punto. No se trata de quitarlo, de eliminar, por ejemplo, la tradición musical. Yo pienso que no tiene que ver con eso. Mira, referente a ese punto, yo soy de la idea siempre de que más allá de la tradición se innove. Yo siempre he sido de ese pensar, de que quizás no sería quizás, bueno, es totalmente respetable lo que hacen ustedes, porque esa es la manera que la llevan ustedes. Lo que haría yo sería innovar y transformar los himnos antiguos con una versión un poco más moderna. Siempre quizás sosteniendo algunas cosas, claro, pueden haber variaciones, se pueden sacar algunas cosas, sí, pero quizás sostener algunos himnos y que esa riqueza vaya permaneciendo en el tiempo, porque de eso se trata el legado, pues el legado se trata de que las cosas se vayan sosteniendo en el tiempo, de generación en generación, pues. Y claro, antes se tocaba quizás de otra manera, y aquí es donde entran las nuevas generaciones, pues, a decir, no, pues aquí podemos nosotros también mantener este himno, y podemos sostenerlo en el tiempo, pero con una versión un poquito más moderna, que también llegue a otro tipo de oído, un oído un poco más joven. Pero ese, obviamente, como te digo, o sea, totalmente respetable el que te hayan sacado su himno, no vamos a decir nada sobre eso, pero sí, yo soy de la idea de poder avance dejarlo legado, en ese sentido. Bueno, que podríamos tener a alguien que bautizaba niños en... Oye, vamos al segundo punto. Mira, yo creo que esto es más importante. La música de una iglesia es importante, pero no es primordial. Punto 2, la forma de enseñanza. Las generaciones más antiguas prefieren sermones expositivos basados en textos bíblicos con un enfoque más teológico y doctrinal. Y hoy día la juventud demanda mensajes prácticos y aplicables a la vida cotidiana con ejemplos actuales y un lenguaje accesible. ¿Qué opinas de eso? A ver, yo creo que aquí entran varios puntos, pero voy a basarme en uno cortito. Yo creo que aquí entra inclusive la misma versión que nosotros leemos de la Biblia. ¿Por qué lo digo? Porque las antiguas generaciones están aferradas y arrancados con uñas de la 1960, de la Reina Valera 1960. Y quizás una versión muy literal. Y justamente yo creo que gracias a eso, y lo digo así sarcásticamente, gracias a esa toma literal de la Reina Valera, es que quizás han cometido muchos errores también en poder llevar también la dirección de la iglesia, porque se toman tan literal a veces la palabra, tajantemente, y no se interpreta, no llega a un punto donde se puede interpretar. En cambio, hay otras versiones, por nombrarte algunas, la NTV, por ejemplo, una muy buena versión, donde tú también puedes extender también la misma palabra, desde la misma palabra, pero explicada de otra manera, quizás con palabras un poco más actualizadas. Y en ese sentido, digo yo, y solamente en ese punto, digo, quizás a veces también es bueno ver ambos puntos. Claramente que no hay que dejar la Reina Valera afuera, no estoy diciendo no lean la Reina Valera, no estoy diciendo eso, sino que puedan tener más aspectos, una gama un poco más amplia en ese sentido, desde ese punto.
Porque como te decía yo, pues, o sea, de repente se arman sermones, antes se armaban sermones quizás con palabras que eran literales, así como lo decía la Reina Valera tal cual, pero hoy en día se arman temas un poco más amplios, porque también se han incorporado otras cosas nuevas a la iglesia, pues la misma psicología que hoy en día en la iglesia está también un poquito más vigente, y veo otros aspectos quizás desde esa área. Entonces es bueno también en ese sentido tomar cosas un poquito más actuales. Yo creo que aquí no vamos a tener ningún tipo de consenso nosotros, parece, en este capítulo. Porque yo estoy en contra de lo que estás diciendo. No, ¿Está bien? no estoy en contra, pero sí que tengo puntos. Te digo que estoy en contra para que sea más emocionante, pero mira, yo pienso lo contrario de lo que tú estás hablando. Yo creo, ¿Ya? y lo que yo pienso, que la exposición de la palabra debe ser expositiva. ¿A qué se refiere con una predicación expositiva? A ir lo más literal posible del texto original. Porque cuando nosotros, yo lo he visto, cuando tú, estas nuevas versiones como la NT o NTI, no me acuerdo de una nueva traducción internacional, que sí, no las conozco mucho, o sea, en la sigla, porque sí la leo, por supuesto, generalmente son Biblias muy devocionales. Una Biblia devocional, no explicativa, puede ser dañina, ¿cachai? Porque, y de hecho la Valera 60, desde mi punto de vista, no es una Biblia literal. Para eso yo siempre trato de tener o buscar una Biblia interlineal que sea idealmente palabra por palabra. Y yo creo que aquí es donde yo hoy día sí puedo decir que lo de antes, de acuerdo a esto que leímos, lo de antes era mejor. El hecho de ser un estudio exhaustivo de la palabra, ojalá pasado del griego o del hebreo o del arameo al español literal, porque la Biblia ha ido distorsionándose, y más aún cuando la gente no tiene educación teológica o bíblica, o no necesariamente teológica de estudiarlo teológicamente, sino de un estudio de la palabra, ¿cachai? Serio, de la persona que lo está haciendo, comete un acto terrible delante del Señor, que es enseñar mal, ¿cachai? Porque eso, yo lo leí el otro día, no sé si tuviste una historia que subía de un libro que me compré justamente se llama La Predicación de John MacArthur, en donde él habla justamente, bueno, y también la predicación de John Stott también lo habla acerca de la predicación expositiva, en donde si, por ejemplo, un médico que es negligente en su trabajo, que atenta contra la vida de alguien, él es responsable. Un abogado, por ejemplo, que defiende a alguien que es inocente y pierde el caso, él tiene una responsabilidad por ser negligente. ¿Qué más un predicador que lleva la palabra de Dios, en donde está el alma y la eternidad de aquella persona que es negligente? Entonces, sí, lo que tú dices está bien, pero yo quiero ir un poco más allá. ¿A qué punto? A que las predicaciones hoy día, y yo lo veo en TikTok, lo veo en Instagram, gracias a Dios no en mi congregación, vemos que la gente muy liviana predica desde su experiencia personal, predica desde la historia de Pedrito los Palotes, y desde al final le agregamos un par de versículos para que parezca una predicación, ¿cachai? Y justamente lo que dice esto, que los jóvenes demandan mensajes prácticos y aplicables para la vida cotidiana, con ejemplos actuales y un lenguaje accesible. Sí, está bien, la Biblia es aplicable, pero la Biblia dice la palabra que los tiempos pasan, pero la palabra permanece. Y lo que era pecado hace como 2 siglos atrás, 2000 años atrás, sigue siendo pecado hoy día. Y a veces le queremos dar un enfoque, no, si lo es amor, Dios te acepta, tú tranquilo, Él te entiende. Y no hablamos de la cruz, hablamos de muchas otras cosas. Que yo creo, y tomándome el último punto que dices tú, yo creo que por ahí va el problema. El problema es que se ha mezclado humanismo con versus pecado. Hoy en día la sociedad hoy en día está más humana. O sea, quizás se deja de lado el tema del pecado para enfocarse más que nada en decir, ya, bueno, aquí está bien, quizás me cuesta, debo seguir así, etcétera, etcétera. Pero es que eso no quita nuevamente nuestra esencia pecadora. O sea, si nosotros seguimos siendo pecadores de aquí hasta el último día de nuestras vidas, seguimos siendo pecadores, y así de simple. Pero hoy en día la sociedad se ha encargado
Y aquí ya quizá un poquito más en el enfoque de la iglesia, hoy en día la iglesia se ha enfocado quizás tanto en incorporar ese humanismo, es decir, no, aquí el pecado lo sacamos y aquí nos dedicamos a hablar de palabras bonitas, palabras emocionales, etcétera, etcétera. Sí, y de hecho, lo que hoy día está muy común, justamente lo que tú decías, de la aceptación de todo el mundo. ¿Cachai? No importa cómo tú vengas, hoy día tú ven a la iglesia y permaneces en la iglesia. Y nos quedamos tranquilos como congregación si es que el hermano Perico Los Palotes sigue viniendo todo el domingo al culto y participa en usar la célula, o va al culto de oración, no sé, ahí dependiendo de la estrategia de cada iglesia, pero en la vida personal, lo que toca respecto al pecado, respecto a otras cosas, como iglesia a veces no hacemos el enfoque en la vida del cristiano, en la obra del cristiano, en los frutos de él. ¿Cachai? Yo no digo que nosotros, que yo, que tú, o que la iglesia, o que la tuya somos tremendos árboles llenos de frutos, ni mucho menos, ¿cachai? Pero sí por lo menos hay una preocupación personal por nuestra vida espiritual que sea congruente a la vida que también Cristo nos exige. Mira, voy a pasar al siguiente punto. Sí, pero antes que pase al siguiente punto, ahora justamente que nombraste eso último, de repente las iglesias cometen este cierto error. ¿Cuál es el error que cometen? Es que cuando viene llegando una persona nueva, divisan inmediatamente así a primera vista qué talento pudiese tener y engañan con ese talento a la persona para que se quede en la iglesia. No importa la vida, no importa cómo esté llevando su vida personal, no importa que sea nuevito y venga llegando a la iglesia, lo pescan y lo colocan X cosas. Ya, ¿sé tocar guitarra? Ya, lo coloco a tocar guitarra para mantenerlo en la iglesia y que no se vaya. Pero no importa cómo tenga su vida, sino que lo colocamos para que se sostenga. Y yo creo que es un error que se comete hoy en día de intentar enganchar almas de alguna manera para que se vayan quedando, sin preocuparse del interior, del corazón, de la esencia pecadora, obviamente, que como todos la tenemos, porque todos estamos en el mismo punto, obviamente, preocuparse de la vida interior, de trabajar realmente en el corazón de la persona. No, y de hecho, no sé si tú viste este video que está muy viral, que es del bautismo de Denzel Washington, que este actor gringo súper conocido, hiper mega famoso. ¿Lo conoces? Me imagino, ¿no? Denzel Washington. Me suena, pero no creo que no está el video. Cuando lo googlees te va a aparecer al tiro porque aparece en todas estas películas. Y resulta que él se bautizó hace un par de semanas atrás, no, de hecho un par de días se bautizó. Y la noticia que yo leí, y que de hecho la imagen sale, es que se bautizó y inmediatamente lo ordenaron ministro. Ahora, se supone, de acuerdo, porque yo no conozco la iglesia, no sé en realidad más que lo que yo leí en la noticia, porque tampoco voy a entrar a decir, no, está mal, pero bajo la lógica, una persona que recién se bautiza es que está recién confesando su fe, ¿cachai? Bueno, lo que dice Mateo, ir a hacer discípulo y bautizarlo al tiro, ¿cachai? Lo mismo que pasó con Felipe, con el eunuco, creyó y se bautizó al tiro. Entonces, pero para ser ministro, no, hay y ahí está lo que dices tú, ¿cachai? A veces, o lo mismo que pasó con el hermano Daddy Yankee hoy en día. No lo quiero tomar, pero sí, iba Pero así, hace poco se convirtió y ya aparecen varios reels del predicando. Está bien, o sea, yo no digo, no, por favor, que no se entienda que yo estoy hablando mal de Daddy Yankee, ni de Denzel Washington, ni juzgando, ni mucho menos, para nada, sino que yo como espectador veo que alguien que recién se convierte ya está predicando, siendo un ministro, de acuerdo a la palabra, que la Biblia lo dice, en Corintios, perdón, y en Timoteo también, de las características que debe tener una persona que se quiera dedicar a ser ministro del Señor, porque no tiene que ser un recién convertido, no tiene que ser una persona de experiencia que tenga fruto, ¿cachai? Entonces, ahí lo que dices tú, anteriormente, seguramente en aquella iglesia, no sé, 40, 50 años atrás, no cualquiera lo hubieran hecho pasar los tiros por más famoso. Y ahí hay una diferencia hoy en día respecto a las nuevas generaciones, que queremos como iglesia poder agarrar luego así brillante, pasarle una guitarra más y sigue guitarra activa, para que no se nos vaya. Sí, pues, oye, y en ese sentido, lo que yo podría decir es que, obviamente, lo que supuestamente, por lo que el caso que pronuncias tú, obviamente, de que una persona nueva que inmediatamente se pone a predicar, yo creo que hay dos cosas ahí. La primera, que esa predicación, más que una predicación, se transforma en una charla motivacional. Tal cual. Más que una predicación. Ahí está el primer punto. Y el segundo punto es el error que cometen las personas que prestan el púlpito para eso.
Yo creo que ese es otro error más, po, porque quizás falta discernimiento en esa parte de ahí, po. Falta discernir realmente y ver los frutos, porque oye, si estás recién convertido, es imposible pasar un púlpito con el poco conocimiento que puedes haber, tanto teológico, conocimiento de vida cristiana, conocimiento de un montón de cosas. Era nuevito, es totalmente nuevo, es imposible. O sea, yo creo que es un error. Es que ahí está el punto anterior respecto a la enseñanza y a la predicación. Y que hoy día es tan común la charla motivacional, lo que tú estabas diciendo, es tan común que hoy día cualquiera que tenga un buen léxico, sepa comunicarse y que tenga una buena historia de vida, puede dar una muy buena charla motivacional y emocionar, e incluso a través de esa, por la gracia del Espíritu Santo, tocar a alguien. ¿Cachai? Eso puede pasar y pasa. El tema es que cuando nosotros educamos teológicamente a las congregaciones, porque ¿qué pasa? Que una persona que se llene de charlas motivacionales, cuando se ve enfrentado a una falsa doctrina, le puede sonar muy radiante. Vamos al siguiente punto. Sí, este punto que estábamos tocando recién es un punto, pero mira, con respecto a la tradición, las generaciones anteriores tienden a guardar la tradición, valoran las prácticas, las costumbres que han sido transmitidas durante décadas. Las nuevas generaciones pueden cuestionar las tradiciones si no encuentran un propósito claro o si no se adaptan a su contexto. ¿Qué opino sobre eso? A ver, yo opino de que de repente las nuevas generaciones, si bien obviamente ciertas cosas las mantienen en el tiempo, que eso es lo que hablábamos antes, hace unos puntos atrás, el tema del legado, intentan mantener eso en las generaciones, pero llega un punto de las nuevas generaciones donde dicen, esto es arcaico, esto es obsoleto, hay que cambiarlo. Yo creo que por ahí va lo que yo mencionaba anteriormente. Hay tradiciones que se mantienen en el tiempo, claro, obviamente que sí, pero que son tradiciones obviamente que fueron colocadas por hombres. Quizás ni siquiera son tradiciones que están en la Biblia específicamente, sino que es parte de una liturgia, obviamente es parte de algo, de una congregación que se estuvo manteniendo en el tiempo. A ver, yo sé que con esto que voy a decir voy a entrar en controversia para los que están escuchando y lo que van a ver esto después, pero para ponerte un caso, dar las 3 glorias a Dios, por ejemplo, es una tradición que se ha mantenido en el tiempo. Hazte responsable solo de esto, Aquí sin cuestionar a nadie, pero es algo que se mantiene. A nadie, tú atacaste a toda una denominación en este país. Pero es algo que se ha mantenido en el tiempo y que se ha mantenido, y llega un punto quizás hay iglesias donde lo dejan de hacer y dejan de dar las 3 glorias a Dios. Otras iglesias lo optan por, no sé, dar 3 aleluya y no 3 glorias a Dios, por ejemplo, o 3 santos, no sé, pero optan por cambiar la modalidad o definitivamente la sacan porque quizás vieron que quizás no iba con la misma línea que ellos querían llevar como congregaciones. Así que aquí va el tema de la tradición, pues, el tema de que algunas cosas se sostienen en el tiempo y otras que no, y todo va a depender de la línea que obviamente va a seguir llevando a la iglesia, ¿no? Sí. De hecho, yo una vez tuve una que hicieron 15, pero... 15. Bien. Sí, o sea, yo creo que si hay algo que nosotros, y esto quizá aquí entrando un poquito más serio el tema, si hay algo que a nosotros como iglesia nos estanca el crecimiento de la tradición. ¿Cachai? Por eso este podcast se llama Religión sin Religión, porque la religión y la tradición te estancan, te amarran. ¿Cachai? Sí. Yo entiendo que a mí, mira, y te voy a decir, a mí me gusta mucho la liturgia, encuentro que es bonito, desde un punto de vista visual, ordenado, que existan ciertas tradiciones. Por ejemplo, a mí me encanta el tema de los sacramentos del bautismo y de la Santa Cena. Yo encuentro que es hermoso que una persona sea bautizada y que nosotros podamos preservar y seguir esto que viene desde miles de años, ¿cachai? Y del hecho que nuestro Señor Jesucristo no haya instado a que nosotros celebremos la Santa Cena, que de hecho este domingo la vamos a tener. Para mí siempre es un momento muy, muy hermoso, porque es algo que como iglesia, independiente de la denominación, nos une. Es hermosa para mí la tradición y la liturgia. Ahora, cuando esta es víctima,
¿cachai? Sí. Ahora, cuando lo que tú decías, cuando nosotros pasamos donde una mujer debe usar un velo para orar, a mí eso me genera mucho ruido, Pero, porque yo sí. digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Cachai? ¿Dónde estoy? ¿De qué estamos ¿Qué hago hablando? ¿Cachai? O no sé, ese tipo de cosas que, claro que a nosotros nos puede dar risa, pero yo sí he estado con personas que en un momento de orar se tienen que poner un velo y no solamente en una iglesia, sino que en cualquier parte. Y eso, desde mi pensamiento, puede ser que yo esté equivocado, igual es una forma de denigrar, ¿cachai? O sea, que tú como mujer tengas que taparte la cabeza, no así el hombre, yo encuentro que eso no corresponde, ¿cachai? Ahora, insisto, y lo que tú decías, y estas cosas son puestas por hombres, es el tema más grave de todo. Que, mira, hace un tiempo atrás, conversando con alguien X, me contaba que un pariente de esta persona iba a una iglesia X, en donde debía dejarse el pelo largo, no maquillarse. Ya dije de cuál sin decirlo. Creo que he visto un contexto así. Claro. Usar falda, no usar pantalón. Lo que pasa es que esta persona un día X la fue convencida por otra para que se tiñera el pelo. ¿Cachai? Para que se viera bonita, qué sé yo. Y en el momento accedió, pero una vez que lo hizo, no podrías creer tú el nivel de culpa que tenía al punto de que creía que estaba condenado al infierno. ¿Cachai? Y se fue donde esta persona que yo te digo, llorando mal de que había pecado y que había caído en algo terrible, ¿cachai? Entonces aquí tú ves dos cosas. Ves primero una tradición impuesta por sobre la salvación, ¿cachai? Por sobre la salvación. Y punto dos, una ignorancia bíblica respecto a ciertas cosas. Entonces, sí, a mí me encanta, como te decía, guardar tradiciones eclesiásticas que son muy bonitas, ¿cachai? Pero hay otras cosas, lo mismo que yo le decía un tiempo a la iglesia, cuando nosotros nos saludamos, ¿cómo está, mi hermano? Que el Señor te bendiga, que te llene su gracia, los saluda en el amor del Señor. Típicas frases que usamos que cuando nos saludamos en la calle, bueno, hermano, ¿cómo estás? ¿Cachai? Y resulta que se nos olvida que en el fondo nosotros en la iglesia estamos siendo otra persona que a veces no somos fuera, porque afuera no nos saludamos como nos saludamos adentro. No. Solamente por liturgia. No, y totalmente. Y de hecho, en ese sentido yo comparto lo que tú dices porque se genera una suerte de doble estándar. Ese doble estándar no es muy sano dentro de la iglesia, porque hace ver que tú en tu vida cotidiana, no sé, trabajo, por ejemplo, te comportas de una manera totalmente distinta a como te comportas en la iglesia, y eso es un problema. Porque, por ejemplo, o sea, si tú eres bromista en el trabajo o eres bromista en tu casa y en la iglesia no, entonces, ¿cuál es el punto? O sea, ¿querer aparentar? Entonces ahí yo creo que va ese tema del doble estándar, pues, de querer verse como una persona X dentro de la iglesia totalmente religiosa y fuera de la iglesia verse como una persona totalmente normal y como un silvestre y tirando tallas ya incluso hasta de calibre. Oye, por decirlo de una manera. Es que es fome, pero a mí me pasó, pues hace unos años atrás yo fui a trabajar y venía la primera vez que llegué a ese trabajo. Fui a mi primera vez a mi horario de colación y a conocer a mis compañeros. Llego al comedor y claro, los saludo, toda una onda, y varios de ellos groseros, típicos, o sea, gente incircuncisos, pescadores, ¿cachai? Que se un par de perdidos. Yeah. Entonces, oye, saludo ahí al Gerson, hola, mi tocayo, ¿cómo estás, viejo? Tanto tiempo, Dios te bendiga. Para los tocayos. Ya, resulta que ya, ok, yo acá comí, qué sé yo, escuché un par de chistes, etc. Me acuerdo que me fui después a trabajar, al rato después, antes de salir de la pega, uno de ellos, porque esto fuera de Villarrica, uno de ellos se acerca y me dice, oiga, usted va para Villarrica, ¿me puede llevar después cuando salga de la pega? Ni un problema. Nos subimos, ya. Todo esto era justamente el más bueno para la talla, porque tiraba al doble sentido, ¿cachai? La grosería. Se sube al auto, yo enciendo mi teléfono, o sea, enciendo el auto y siempre tengo conectado el Bluetooth y inmediatamente se abre la música ahí cristiana, ¿cachai? Entonces empieza a sonar Gladys Muñoz. Los Continentales, no sé si te acordás de Los Continentales, eso sí que es viejo.
Aquí toma tu carnet, se te queda tu carnet. Ya, pues, empieza a sonar la música cristiana. Y esta persona que al lado me dice, yo también voy a la iglesia. No, y lo Qué peor, coincidencia, qué coincidencia. ¿sabéis qué es lo peor de todo? Que es de estas iglesias que son ultra tradicionales, pero ultra tradicionales, ¿cachai? En donde todo el mundo está mal, menos ellos, ¿cachai? Y me tocó después, un tiempo después verlo, bueno, después seguimos, y nunca más volví a tener una calle delante mío todo esto. Nunca. No, te ganó ya. ¿Qué ocurrió después? ¿No? Y después un día domingo, después del culto, nosotros pasamos al supermercado a comprar y justamente seguramente el culto de ellos terminaba a la misma hora y claro, lo veo de tenis por pata, ¿cachai? Muy ordenadito. Entonces yo decía lo que dicen todos el doble estándar. Y no digo que uno siempre haya sido así de correcto, siempre uno tiende a equivocarse, si somos humanos nos equivocamos. El tema es cuando lo hacemos constante, y ahí habla la palabra respecto a lo que es el pecado. El pecado es justamente el practicar algo constantemente. No es que nosotros no pequemos, el tema es que nosotros debemos alejarnos de practicarlo constantemente. Sí, o sea, el hacer del pecado un hábito, yo creo que Eso. O sea, a estar todo el tiempo haciendo lo mismo y no tener una cuota de arrepentimiento. Sí, el Espíritu Santo siempre nos convence de juicio y de pecado, o sea, si el Espíritu Santo debiese habitar en nosotros y nos debiese convencer. Pues. Eso quiere decir de que nosotros no estamos teniendo una relación íntima con el Espíritu Santo tampoco, entonces obviamente, si no hay una relación íntima con el Espíritu Santo, obviamente no va a haber un convencimiento de pecado, va a llegar el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, teniendo el mismo pecado regalo. Y teniendo la misma y sentándolo a la mesa para tomar once con nosotros. Entonces, peor todavía. Llega con la portada. Oye, mira, punto 6, ya nos queda poquito. Enfoque del servicio comunitario. La iglesia antigua eran enfocadas en proyectos locales y actividades específicas dentro de la iglesia o de la comunidad. Actualmente, suelen estar más interesados en causas globales, justicia social, proyectos que reflejen un impacto tangible en la sociedad. Yo creo que aquí el punto es bien abierto, el tema que tú acabas de mencionar. ¿En qué sentido? Aquí entra hartos temas, por ejemplo, entra el tema del evangelismo, que acá, ¿por qué lo menciono? Porque hoy en día la iglesia tradicional ocupaba lo que son las campañas evangelísticas. No sé si te recuerdas. Gran campaña evangelística, 3 días, viernes, sábado, domingo la conclusión de la campaña evangelística. Versus que hoy en día, en las nuevas generaciones utilizan lo que es los impactos evangelísticos. Los chiquillos X se ganan un semáforo con algún mensaje evangelístico, Cristo te ama, Dios es amor, o se ganan una plaza a hacer impacto evangelístico en una plaza. Entonces la iglesia tradicional ocupaba lo que era el megáfono, se iba a la esquina y predicaba en la esquina a viva voz. Después en el tiempo empezó a existir lo que son las redes sociales y los vecinos reclamando estos canutos que nos vienen a despertar en la mañana, a pleno grito a las 9 de la mañana. Y por otra parte las nuevas generaciones se dedican a impactar lo que son las plazas, partes que son más públicas. Yo hago una diferencia aquí, porque hago esa diferencia porque y aquí yo no quiero atacar ni en la iglesia tradicional y tampoco quiero atacar a las nuevas generaciones. Lo que quiero apuntar es de que cada cosa sirvió en su momento o sirve en su momento. Quizá en su momento sirvió el tema del megáfono, sirvió el tema de las campañas evangelísticas, ¿no es cierto? Pero hoy en día se está utilizando los impactos evangelísticos, se está utilizando otras modalidades para poder predicar y eso está funcionando ahora. Y quizás el día de mañana eso tampoco va a funcionar, quizás el día de mañana, no sé, va a dejar de existir lo físico, va a empezar solamente a existir, no sé, evangelismo por redes sociales, por ejemplo, que ya está, obviamente, pero quizás más adelante va a tomar más fuerza. Entonces, yo creo que de generación en generación van cambiando las metodologías en las cuales, y no solamente porque en el tema del evangelismo, hay quizás otros puntos donde pudiésemos ver la diferencia de tradiciones, pero en este punto, obviamente la tradición, la iglesia tradicional se apega a ciertas cosas y todavía, o sea, si tú ves hoy en día, todavía se aferran a lo mismo, pero también hay otras metodologías que también funcionan. Pues. Sí, yo creo que ahí, bueno, todo un poco los tipos de evangelismo, ¿cierto? Igual recuerdo las campañas. Yo de haber ido, mira, de hecho, esta iglesia que yo de hecho te comentaba, esta iglesia donde yo cuando era chico, la iglesia bautista,
ellos trabajan con las misiones en los campos, tenían otros puntos diferentes en lugares rurales. Y nosotros nos íbamos con mi papá una semana. Yo recuerdo en el verano, que estábamos una semana completa ahí. Toda esa semana se visitaba, visitábamos una cantidad, bueno, porque recorríamos todo el sector, predicando y invitando a estas campañas, organización de estas campañas. Porque crecí un poco más, íbamos a algunas ciudades a hacer algunas campañas. De hecho, ahí mismo en Lautaro, recuerdo hace muchos años atrás, mi papá lo invitaron a una campaña evangelística, él fue y predicó. De hecho, hay uno de los chicos que me saludó de la iglesia del pastor Acuña. De hecho, el pastor Acuña, él predicó en una campaña evangelística donde predicó. Entonces, si tú pensáis desde ese punto de vista, mira el impacto. O sea, tú predicas en una campaña evangelista, que en en realidad, no que la campaña es la que hace el milagro, sino que la predicación es lo milagrosa, que cuando el Espíritu Santo te guía. Él predicó en esa campaña, una persona se convirtió y esta persona después pastor, y a través de él el Señor ha ganado a cuantas otras personas. Es tremendo del evangelismo, por eso que no, independiente de la forma como se haga, es algo que nunca debe parar. Ahora, yo lo que hoy día visualizo, mira, tú decías, por ejemplo, esto impacto evangelístico. Yo, una compañera de la universidad, ella pertenece a un grupo en Temuco que se ponen en la plaza del hospital, cada cierto tiempo ponen un par de instrumentos, tocan un par de canciones muy contemporáneas y hacen una predicación de tú a tú, de uno a uno. ¿Cachai? Mientras los chicos están tocando, ellos van con un típico tratadito, lo entregan y predican. ¿Cachai? Tremendo. Pero ellos no tienen un impacto en las redes sociales. No lo suben ellos de forma intencional. Sí lo suben como parte, así como, por ejemplo, yo voy y grabo un par de videos y subo mi historia, pero no como agrupación fomentada. Pero sí yo he visto en otros, en donde hay algunas personas que van a predicar a la calle, pero el objetivo final es la plataforma. ¿Cachai? Es poder subir y tener los likes. ¿Cachai? Sí. Entonces, también ahí hay esa oportunidad que a uno de repente le genera un poco de ruido, ¿cachai? Porque tú ves algunas personas que hacen este trabajo no por el trabajo, sino por un reconocimiento. Es lo típico de estos tipos que van a ayudar a otros y graban todo el proceso. Yo voy a ayudar a alguien pobre que está en un estado de indigencia, pero no lo ayudo desinteresadamente, porque le interesa el like. Sí. Y ahí también hay un peligro hoy día como iglesia, perseguir los likes como lo que hacemos nosotros con este podcast, por ejemplo. Oye, alguien nos mandó un saludo ahí a Jesús, un saludo también para mí, que Dios te bendiga. Y para finalizar la idea, el evangelismo es algo que, independiente de la forma, no debe parar nunca. Sean redes sociales, que hoy día lo vemos mucho. El problema para mí, lo que yo veo, y lo digo, el problema para mí personalmente, es que las redes sociales son engañosas. Porque las redes sociales, no solamente tú entregas algo, tú, por ejemplo, si yo voy y le predico a una persona en particular personalmente, es muy poco lo que yo voy a recibir de esa persona más que un agradecimiento. En cambio, en las redes sociales yo recibo mucha atención y hay veces que esto genera una fama muy rápida. Sí, acá estaba leyendo algo sobre Mateo 6.3, que dice algo justamente lo que dices tú, el tema de las redes sociales. En realidad el contexto enfoca realmente el tema de las limosnas, pero básicamente se entiende la idea de que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Es básicamente eso. O sea, como te decía, el contexto quizá un contexto distinto de lo que se habla acá en Mateo, pero se entiende la idea que se puede tomar de manera general también. O sea, de que no necesariamente todo el mundo tiene que ser lo que tú haces. Hay que ganar almas, sí, pero de manera desinteresada. Al final ese es el punto. Hacer las cosas de manera desinteresada, que solamente ¿cuál es el fin de que lleguen almas a Cristo? Obviamente ese es el fin. No el fin de poder yo crecer y que todo el mundo me reconozca como, no sé, el evangelista X o el predicador X, sino que obviamente la gloria sea para el Señor y nada más que para él. Sí, mira,
Ya, y este punto me gusta, respecto a la autoridad y la estructura. Eh, an- Anteriormente, las generaciones antiguas respetan la jerarquía y estructuras tradicionales del liderazgo en la iglesia. Hoy en día, prefieren un liderazgo participativo y colaborativo donde las opiniones de todos sean valoradas. Bueno, en ese punto, la iglesia tradicional era bien jerárquica. Lo digo de esa manera, y no digo que hoy día no existe eso. No digo que hoy día no existe, porque sigue existiendo la Y hablamos jerarquía. de Hablamos de eso en unos podcasts, de que hoy en día la jerarquía sigue existiendo dentro de la iglesia. En algunas no, obviamente que no, se ha optado por otras maneras, obviamente. Pero hoy en día la jerarquía sigue existiendo. O sea, te pillas con iglesias que tienen un pastor, una junta de oficiales, obviamente, y son los jerarcas de la iglesia y se acabó y no hay más, no hay más. A tal punto de jerarquía de, no sé, por ponerte solamente un caso, la mujer no puede subir al púlpito, por ejemplo, solamente por ponerte un caso, tiene que predicar abajo del púlpito, en una mesa abajo. No lo puede. van a sacar de contexto. Pero por ponerte un caso solamente. Entre otros casos más que hay dentro de la iglesia, pero eso sigue existiendo, o sea, eso no ha frenado, o sea, hoy en día sí, obviamente hay iglesias que ya no optan por el tema jerárquico, sino que se toma al pastor como un líder espiritual y se opta por tener otra junta que es la que al final define las decisiones, toma las decisiones finales de la iglesia. Ellos son los que encaminan la dirección de la iglesia. Hay muchas maneras, en realidad, referente a este punto, el tema tan tradicional en realidad, porque en realidad es un tema bien tradicional. Y es complejo en realidad debatirlo en un podcast como este. Quizás habría que profundizarlo en un podcast totalmente distinto a este, porque es un tema bastante amplio. De verdad es un tema bastante amplio. Sí, porque de hecho, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de estructuras más tradicionales, hablamos lo que siento por pastor, en alguna iglesia lo tienen como diáconos, por ejemplo, el equipo, otras lo tienen como diáconos, pastor, o ancianos, por ejemplo, hay iglesias que lo rigen por obispado, el obispo, tanto, ¿cierto? Pero hoy día vemos apóstoles, superapóstoles, hiper mega profetas, sayayines y querubines y cuánta otra cosa. El Saiyajin fase 4, no sé cuánto. Hoy en día, hace un poquito de tiempo acá me apareció un afiche que decía, no sé, congreso de paternidad, no sé cuánto, y salían los nombres de los expositores. Todos eran apóstoles, menos el que estaba arriba en el afiche que era apóstol senior. Entonces yo decía, imagínate que hasta el título tiene que agregarle un senior para que parezca que es mayor al resto. Entonces, hoy día el liderazgo, ¿sabéis qué es lo terrible? Querido amigo, lo terrible de esto es que todos estos liderazgos, que ya lo conversamos en otro podcast del tóxico, no vamos a meter profundamente, todos estos son enviados por Dios. Y como yo digo, como Dios me dijo esto, es súper difícil contrarrestarlo, porque se supone que Dios está hablando, se supone. Pues, yo aquí voy a cerrar una experiencia que me pasó hace un tiempo atrás. Hace unos años atrás, un pastor que le habló a mi papá y dice, no, dale el número de su hijo porque tengo una palabra para él. Entonces, ya pues, mi papá me habla y me pregunta, me dice, oye Gerson, ¿puedo darle tu número a tal persona? Dice que le pide una palabra. Ya, pues, esta persona me llama y me dice, oye, mira, tengo una palabra de ti, el Señor me dice que él va a ser contigo, que aquí allá. Mira, todo lo que me dijo eran temas muy generales. Entonces yo dije, mire, con mucho respeto le voy a decir, eh, cuando Dios le entrega una palabra para mí, tiene que ser algo específico, porque lo que usted me está diciendo, yo también se lo puedo decir. El Señor me dice que Él tiene planes con usted, que Él va a hacer algo tremendo, algo poderoso. Dije, todo lo que me ha hablado son cosas tan generales, ¿cachai? Que no hay ningún impacto de por. Entonces, es un tema tan delicado, Rubén, usar el nombre de Dios en vano, porque
tan fácil decirte, yo que tengo una palabra, ¿sabes qué dice el Señor? Que Él te va a usar en lo que tú estás haciendo con guitarra activa. Eso no me lo está diciendo el Señor. Porque Lo tomo. no estás con eso. O sea, la típica respuesta, lo tomo. Lo tomo. Exacto, mira, transfiéreme para que compre esta palabra. Entonces, hoy día vemos como los liderazgos, claro, son muy manipuladores, quizás antes también, porque el mismo hecho de que convencer a alguien que tiene que ponerse pelo, que no se puede teñir el pelo, que tiene que usar espalda, es súper manipulador. ¿Okay? O sea, el ser humano, desde Adán en adelante, es pecaminoso y es perverso y su corazón es engañoso. ¿Quién te conocerá sino el Señor? Y solamente que este corazón se va actualizando, va siendo perverso de acuerdo a la época. Entonces, es lamentable el tema de los liderazgos. Hoy día sí hay un liderazgo muy Google en la iglesia, ¿cachai? En general, muy participativo, muy colaborativo. Yo hace un tiempo acá estaba escuchando un poco de... Ay, ¿cómo que se llama el líder de Hillsong en Latinoamérica? Cristian... Sí, hay el líder, no conozco el nombre, pero sí he escuchado eso. Sí, un flaco moreno, es muy bueno, pero es muy Google, ¿cachai? Es muy Google, así como, y hablaba de liderazgo intencional, qué sé yo, claro, o sea, tú lo escucháis, es muy bueno, pero el liderazgo muy asociado a la psicología, muy asociado al colaborativo, ¿cachai? Que está bien, o sea, bajo el punto de vista tú puedes andarla diciendo a la gente que tienes que hacer esto porque yo soy el pastor y que estoy mandando, ¿cachai? Bien, es algo colaborativo, pero asociado al tema, es como una manipulación muy escondida, ¿cachai? Ese tipo de liderazgo, así como un liderazgo intencional. ¿Qué quiero lograr yo en ti? Ya, quiero lograr que tú trabajes en esta parte de la iglesia. Entonces yo de alguna forma voy a empezar a tirarte flores, ¿cachai? Que los sí tienen esto, que eres necesario en la obra, ¿cachai? Finalmente para lograr manipular después. Es que es básicamente lo que existe hoy en día como psicología inversa. Claro. Que te estoy obligando, o sea, te digo cosas bonitas, nuevamente, te halago, para generar algo en ti que haga que obviamente tenga una retribución hacia mi lado, para que yo obviamente pueda llegar a mi objetivo. Y sí, obviamente un pensamiento muy manipulador, obviamente. Bueno, lo que decías de la vestimenta, una locura, es una verdadera locura. ¿Y qué opino? Bueno, ¿qué opino referente al tema de la vestimenta? Bueno, yo creo que ese tipo de iglesias donde pasa eso, de que obviamente se preocupan de la vestimenta, donde la mujer tiene que andar con falda, prácticamente tapada hasta arriba, obviamente. Yo creo que básicamente el pecado nace en el corazón, no, el problema está ahí en el corazón, no está precisamente en la hermana si se puso una falda o no está precisamente si la hermana se tiñó el pelo o no, está en el corazón. Y si supuestamente se quiere cuidar a la congregación, en este caso los hermanos, bueno, entonces instruyen a la iglesia. Hay que instruir a la iglesia, hay que poder colocar a la iglesia en un punto donde obviamente haya una iglesia sana, y para que haya una iglesia sana hay que instruirlo, sacarte ese pensamiento de que es la mujer la culpa, sino en realidad el pensamiento, la mente y el corazón del hombre. La palabra dice que cada uno peca de acuerdo a su propio pensamiento, su propia esencia dice la Biblia. Entonces, o sea, sí, también hay la responsable es la mujer, anda tentando al hombre. El culpable es justamente lo que dice el cuerpo, ¿cachai? El que peca en el corazón. O sea, ya no vamos a meternos aquí en el tema de la vestimenta, mucho menos. Pero aquí son dos responsables. O sea, si yo tengo que tapar a la hermana para no pecar, el problema soy yo. Mira, raya para la suma, hay más que darle vuelta a eso. Y aquí quiero, solamente para terminar esta parte, agregar y quiero citar a Daniel Rebolledo que estuvo con nosotros. Sí. Todo tipo de liderazgo es manipulador. Lo cerró súper simple. Otro punto, enfoque de la espiritualidad. Mira, este me gustó. Dice, generaciones anteriores, tu espiritualidad se basaba en la disciplina, la oración constante y el estudio bíblico metódico. Hoy en día se busca una espiritualidad más experiencial,
con énfasis en momentos, vivencia y en una comunidad activa. Bueno, yo soy guitarra activa de todas maneras, así que... Pero, ¿sabes qué? En ese sentido, yo me he dado cuenta de eso. Me he dado cuenta de eso, como te decía yo, vengo en un contexto totalmente distinto en ese punto. Y me he dado cuenta que hoy en día la espiritualidad se mide en base a la expresividad, a lo cual visible yo puedo ver, o sea, X cosas. Te pongo un caso, si un hermano X no está levantando la mano en la iglesia y no cierra los ojos, no es espiritual. A eso me refiero con expresividad, de que si yo no demuestro algo o no hago una acción, entonces no soy una persona espiritual. Versus lo que sucedía antes, pues. Una persona se medía por una persona espiritual cuando asistía a todos los cultos de oración o a todos los momentos de oración, cuando asistía a todos los estudios bíblicos, cuando asistía ojalá a todos los servicios, que estaba involucrado en todos los temas de iglesia, se veía construcción de iglesia, aquí estaba el hermano. En cambio hoy en día se mide en base a momentos, como dices tú en el punto, se mide en base a un servicio. Lo que sucedió en el servicio, no, esta persona tiene un nivel espiritual, ha crecido espiritualmente, ha pasado a un plano totalmente distinto. Y yo me pillo con una generación así, yo alcancé a toparme con esa generación que te estoy nombrando ahora, de que, no, él está creciendo espiritualmente en base a lo que veían. Pero hay un tema también de crecimiento espiritual y que se basa meramente en el tema del compromiso con la iglesia, el compromiso con la comunidad. También es un crecimiento espiritual, uno demuestra que es espiritual también pudiendo involucrarse en ese tema. Pero hoy en día pasa eso, lo que te nombro recién, de que hoy en día si tú normalmente no haces una acción y no haces algo, no eres espiritual. Estás totalmente alejado de realmente lo que realmente es espiritual. Así que yo opino eso, de que hoy en día la espiritualidad no se mide en base a lo que verdaderamente se debería medir, que verdaderamente a la palabra. Se debería medir mediante eso, sino que se mide mediante lo que dejo o no dejo de hacer. ¿Tú sabes cuando un músico es espiritual? No sé qué me va a sacar aquí, a ver qué me va a sacar aquí. Un músico es espiritual cuando deja de tocar el grupo de alabanza y se siente y escucha la predica. Y no sale para afuera. Y no sale al baño. No sale al baño, ni sale para afuera, ni sale a comer. Oye, sí, pues, de hecho, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hoy ya nosotros medimos la espiritualidad por actos. O sea, en el fondo se sigue haciendo igual, solamente que han ido cambiando los actos, ¿no? Porque anteriormente lo que tú decías, una persona viene más a la iglesia o todo el camino con su Biblia debajo del brazo, con su compatite, con el niñito en la mano, ¿cachai? Ir a la iglesia, o hermano, ¿cachai? Hoy día no, pues hoy día el cristiano manotito, fundeado. De hecho, mira, pasó una talla porque el domingo me tocó y en el culto general y se me echó a perder el data. Oh. Entonces, no había respaldo de la ¿cachai? Entonces cuando yo voy a conocer el primer, bueno, aquí vamos a ver cuántos trajeron sus Biblias, porque, ¿cachai? O sea, y tú ves que la mayoría de las personas hacen esto, sacan su iPad, ¿cachai? Sacan su teléfono y tienen la Biblia. ¿Es malo? No es malo. El tema es que, ¿cuántas veces yo tomo este mismo teléfono, este mismo iPad, y me dedico a estudiar la palabra y no me distraigo con otras aplicaciones, con otras redes sociales? Difícil. Entonces, hoy día nosotros juzgamos lo que decías tú, hoy día, a la persona que no está levantando las manos, es más espiritual. Y yo, de hecho, mira, yo tengo conciencia de levantar las manos cuando era chico. Me acuerdo, y era una lucha para mí porque yo era chico y yo decía, si lo hago, puedo ser más espiritual. Y me acuerdo que lo hice y superé la plancha también, porque claro, la gente estaba todo haciendo lo mismo, yo juraba que todo el mundo me estaba mirando y que todos se iban a dar cuenta. Entonces yo me acuerdo que yo levanté las manos y me sentí y curioso, porque el Espíritu Santo sí trabaja en uno, ¿cachai? Y lo hice y me sentí espiritual, según un punto de vista de niño, pero en realidad estaba siendo tocado por el Señor por un acto, ¿cachai? Por haber superado ese temor y de alguna forma es como ya lo logré, me entrego a la alabanza en ese momento, ¿cachai?
Entonces, ¿qué pasa hoy día? Uno que tiene esa experiencia desde pequeño, y yo, por ejemplo, cada vez que puedo lo hago, que levanto mis manos, incluso cuando uno me gusta alzar mis manos también, como un signo de respeto al Señor, como personal, también tiendo a veces a juzgar un poco, que también, oye, estamos todos adorando y ahí hay uno con las manos abajo, ¿cachai? O sea, y es un tema incluso de uno mismo, uno cae también en eso, en juzgar, y lo conversamos el otro día en la reunión de la serie. Uno de los chicos decía lo mismo, o sea, yo a veces estoy muy concentrado en la oración, o en la canción, por ejemplo, y a veces me centro a escuchar la letra, ¿cachai? Y a veces pareciera que yo no la estoy, o sea, no la estoy cantando, pero la estoy escuchando, la estoy analizando, pero desde un punto de vista de solemnidad, pero estoy con los ojos abiertos y con las manos al lado. Entonces, hay muchas personas que pudieran pensar que este tipo está pensando en cualquier cosa, ¿cachai? Y hay otros que pensamos que yo, frente a una canción de adoración, de exaltación a Dios, yo tiendo automáticamente a levantar mis manos, porque para mí es una forma de expresión de adoración, para mí, porque puede ser que esté bien, porque entonces, obviamente que si para mí algo es importante, yo voy a pensar que para otro no lo está haciendo, está haciendo mi papá. Sí, pues. Sí, y de hecho se me viene a la cabeza el tema de momentos, y se me viene a mi cabeza el tema de los campamentos. Justamente con este tema del crecimiento espiritual, de que uno es más espiritual, el otro no, el tema de los campamentos. Y es cuático, muy cuático el tema del contraste que se vive en los campamentos. Porque se viven dos contrastes. Momentos especiales en el Señor, obviamente, que es cuando esos momentos de intimidad, podríamos decir, ese momento donde tú compartes con los otros y puedes compartir momentos íntimos, y la convivencia, o sea, es un patio el contraste, porque llega el día uno, todo bien, genial, oh, qué bacán, oh, hablamos de una semana completa, oh, qué genial, bacán, vamos a trabajar, vamos, porque normalmente el contexto que vengo yo, salíamos a campamentos misioneros, entonces el contexto era en la mañana trabajo de escuela dominical, en la tarde, en la mañana, temprano en la mañana se empezaba con devocionales, cada uno iba a su lugar con un devocional y compartía a los demás lo que el Señor también habló a su corazón y lo compartía con los demás. Después venía la escuela dominical, en la tarde posterior trabajo comunitario, salíamos, no sé, a picar leña, a la cosecha, y en la tarde servicio general para toda la comunidad. Explotación de cristianos era eso. Sí, abusos de cristianos jóvenes. Y ya, pues, el asunto es de que el gestuático, porque el primer día todo bien, hasta el segundo día, el tercer día de la semana que empezaban a chocar los caracteres. O no, que esta toalla es mía, no, que hoy no ordenaste tu saco a dormir, no, que mira, hacemos ordenado con tus materiales, X cosas. Entonces, ¿cuál digo el contraste? Porque te pillas con un contraste. De primero, que te estás peleando por una cosa muy banal y te pillas en la tarde con una espiritualidad extrema. Es súper cuático. Pero ahí yo creo que en esos momentos uno realmente ve la espiritualidad de una persona. No en el momento del servicio en sí, ni en el momento donde, no sé, están todos levantando las manos, sino en ese momento donde tú tienes que controlar tu carácter. Sí, por el choque de los caracteres, el poder también controlar tu disposición de carácter frente al de los demás, sino que saber comprender, saber escuchar. Ahí uno realmente también ve la espiritualidad y ve que tanto ha trabajado el Espíritu Santo en tu vida. El saber poder frenarte cuando tú vas a decir algo que no corresponde. De hecho, yo una vez escuché algo que decía, si quieres saber qué tan espiritual es alguien, pregúntale a tu esposa. Sí, tiene sentido, ahí tiene mucho sentido. O si quieres saber cuán espiritual eres, invítalo a jugar a la pelota. También es una buena. De hecho, ahora que de campamento te voy a contar una talla que me pasó en los campamentos jóvenes. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me acordé. ¿Cachai? Que éramos adolescentes, 16 años, y fuimos a un campamento Licanray, de la iglesia totalmente. Y pasamos a comprar unas cosas con los chiquillos de la iglesia y compramos unas cajitas de con chocolate, compramos unas bebidas, compramos unas papitas. Ya pues fuimos, ¿cachai? Nos repartieron las piezas, todo el tema, todo ok. Noche, ponte tú, no sé, el campamento cerraba sus puertas a las 12 de la noche.
Entonces eran como las 10:30 de la noche, en verano, fresquito, ¿cachai? Rico. Y fuimos a la playa. Fuimos a la playa con los chiquillos, típico, una guitarra, ¿cachai? Canciones típicas de esto. Clásico de los momentos. Y tomando leche con chocolate. Y llegan los carabineros. Ojo. Porque la oscura, ¿cachai? Nosotros con foca estábamos así, no, en ese tiempo no había teléfono, nada, pues no existía por ejemplo de redes sociales, ni teléfono tenía, olvídate. Entonces los carabineros andaban con las linternas, pues llegan y nos dicen, ¿qué están haciendo ustedes? Y nosotros nos miramos y estamos tomando leche con chocolate. Y uno de ellos, que no nos estaba alumbrando, nos agarra y nos empieza a dar vueltas las cajas pensando que eran cajas de vino. Entonces en eso el otro vaya a punto y dice, no, si es leche con chocolate, y en realidad estamos tomando leche con chocolate. Y fue muy chistoso porque, imagínate, o sea, un grupo de adolescentes en la playa tomando leche con chocolate a esa hora, cuando ellos pensaban que nosotros estábamos tomando vino, ¿cachai? Fue muy interesante. Entonces, claro, y nos pasó una vez que uno de los chicos no tenía la plata para ir a comer, ¿cachai? Porque eran como 20 lucas. Y resulta que nosotros, ¿qué hicimos? En la billetera, ¿cachai? Estaba en la pieza, estaba pegada a la pared, nosotros la corrimos un poquito hacia afuera. Entonces, entre todos sacamos como abrazados y sábanas y le armamos una camita, una camita entre medio. Y a nosotros nos daban tickets de desayuno, de almuerzo y de cena. Entonces el grupo lo que hacíamos era cada uno sacrificaba una comida. Por ejemplo, ya yo iba a sacrificar mi desayuno y se lo daba a él. El otro sacrificaba y así. Y al final evadimos el sistema autista para poder tener a alguien infiltrado por el campamento con nosotros. ¿Ustedes manipularon el sistema? Sí, sí, tal cual, manipulamos el sistema. Oye, mi hijo, ya vamos a ir terminando. Buenísimo el tema hoy día, muy entretenido. Yo creo que como para generar un consenso no existen generaciones buenas o malas. Porque hoy día nosotros somos como la nueva generación, pero en 20, 30 años más nosotros vamos a ser los viejos y tus hijos, ¿cachai? Mis hijos van a ser las nuevas generaciones y nos van a ver anticuados, tradicionales, religiosos, cuadrados, y cuánta otra cosa, ¿cachai? Y te van a seguir viendo tocando himnos, lo que no es bueno. Vamos a estar tocándose en mi video hasta el último día de mi vida. Lo voy a estar tocando primera. Pero sí, o sea, el asunto es de que no han habido generaciones buenas ni malas. Yo creo que cada generación ha vivido su momento de acuerdo a cómo tenía que vivirlo. Las generaciones antiguas vivieron su momento sin nada de tecnología, comunicándose con puras cartas, no tenían internet, y así todos pudieron también desenvolverse. Uno se pregunta hoy en día y dice, oye, ¿cómo lo hicieron los viejos antes? No tenían teléfono, se comunicaban con cartas, no sé. Uno estaba enfermo hoy día y llegaba la carta, no sé, 5 días después y la persona ya estaba mejor cuando ya había llegado la carta. Entonces, ellos vivieron en base a su contexto. Nosotros, en nuestro contexto hoy en día, quizás un contexto un poco más tecnológico, quizás con más facilidades, más oportunidades, podríamos decir incluso. Pero la generación que viene ahora, no sé, pues del 2000 para allá, una generación que nace con un celular, nace con un computador, nace quizás a sabiendas, pero quizás más vulnerable. Yo creo que en ese sentido lo veo de esa manera, con más vulnerabilidad. ¿En qué lo digo? ¿En qué sentido? De que obviamente estas tecnologías que vienen un día, los mismos juegos online, todas estas cosas obviamente son peligrosas, son muy peligrosas hoy en día para los niños porque de temprana edad se empiezan a conectar y uno no sabe las intenciones que pueden tener otras personas al otro lado del celular. Las malas intenciones, digámoslo de esa manera, para ir directo así al grano. Las malas intenciones que pueden tener otras personas, y nosotros obviamente, ya ahí viene la responsabilidad también de nosotros como papás, de obviamente regular a nuestros niños, de saber qué ven, de saber qué tipo de aplicaciones utilizan. Pero hoy en día es una generación totalmente distinta y como siempre yo he dicho, la generación de hoy en día quizás hasta incluso una generación un poco más desechable, no tan retornable como éramos nosotros, que reciclábamos y traíamos retornábamos de las cosas que estaban antes y traíamos a nuestra actualidad. La generación de hoy en día quizás es más de YouTube, más de tutoriales, más de cosas más fáciles. Nosotros antes teníamos que pegar quizás la orejita un poquito más para sacar las cosas a oído y repetir hasta poder sacar.
Hoy en día están los tutoriales, están las facilidades de poder sacar, entonces eso no es malo, eso es bueno. Es bueno porque hay facilidades. Es malo porque quizá eso hace de que las cosas sean instantáneas y sean fáciles. Y que eso quizá quita un poco de mérito al poder hacer algo y sacar algo. Yo creo que sobre todo la satisfacción de saber, oh, me esforcé para sacar esto, o me esforcé por hacer aquello. Pero claro, la generación hoy en día quizás tiene las cosas un poquito más fáciles. Hay facilidades, sí, pero se pierde esa cuota de satisfacción de saber de que, oh, logré algo por mi propia cuenta y me esforcé por hacerlo. Entonces, en pocas palabras, lo que estoy diciendo es de que cada generación vivió de acuerdo a cómo tenía que vivir, y creo que las cosas van pasando el tiempo, van habiendo mejoras, pero eso no implica que lo de antes no sirvió, y que lo de ahora no sirve, y que lo de más adelante no va a servir, sino que cada generación se adapta al contexto que tiene que adaptarse. Y yo pienso la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, ¿cierto? Es que independiente de los tiempos que puedan ser más o menos difíciles, de hecho yo estoy de acuerdo contigo que cada vez los tiempos van a ser más difíciles, para las generaciones futuras va a ser más complejo la predicación, va a ser más complejo la comunicación. O sea, considera que hoy día estamos en una era de la comunicación en donde tú le dices a alguien, mira, ¿sabes qué? No sé, por ejemplo, dice la Biblia que los muros de Jericó se derribaron. Ok, voy a echar GPT, un incrédulo, que históricamente en qué año se cayeron los muros de Jericó. O sea, ¿a qué voy yo con esto? Es que hoy día no es tan fácil el predicar a la gente si un cristiano no tiene conocimiento, si no tiene un estudio de profundo. Cualquier día te puede refutar, no una persona inteligente, es una persona que tiene acceso a la inteligencia artificial. Entonces, pero ¿cuál es la esperanza que yo tengo? ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Que siempre, en la era que sea, Dios va a levantar hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que van a poder predicar la palabra de Dios con verdad y con temor. Y yo creo que esa es una esperanza. La palabra dice que el Señor no va a venir hasta que la palabra haya sido predicada en toda la tierra. Y eso es independiente del tiempo y de la era. ¿Cachai? Pueden venir tiempos malos. Las generaciones pueden ser cada vez más malas. El humanismo cada vez puede cumplir más. De aquí a un tiempo más vamos a ver gente que se van a considerar como Messi. Qué sé yo, que un tiempo más. ¿Cachai? El punto es que el Señor siempre va a levantar hombres y mujeres llenos de sus frutos que van a poder vivir. Y eso es lo importante, que las generaciones que vengan, aunque yo lo que escuchaba en un debate de cristiano y ateo, el ateo le decía, de aquí a 25 años más el cristianismo va a estar prácticamente desaparecido, porque un día son menos las personas que están naciendo, y de esas personas el cristianismo ha ido bajando. Y yo ahí estoy totalmente en contra de ese punto, porque el cristianismo jamás va a desaparecer, jamás. Hasta que venga el Señor se va a predicar la palabra. Sí, puede ser que la gente va a ir creyendo menos, pero tienen que ser predicados de igual manera. Entonces, aquí hay un tema del Espíritu Santo, y la obra que comenzó Cristo, nadie la puede negar. Y de hecho tenemos un ejemplo claro de que abarca las generaciones anteriores, abarca nuestra generación actual, y va a abarcar la generación que venga después, y es su palabra. Su palabra realmente ha trascendido todas las generaciones, desde el Pentateuco hasta para acá, ha trascendido el tiempo, y que hoy en día podemos obtener esta posibilidad de tener la palabra en nuestros celulares, o la tenemos en físico. A mí me gusta tener la palabra en físico, obviamente, no tanto quizás en los celulares. Quizás por la comodidad puede ser un celular para andarlo leyendo por todas partes, aunque de todas maneras igual ando con mi Biblia en la mochila porque me gusta andar leyendo la Biblia física, pero yo creo que ese es el mejor ejemplo, el mayor de los ejemplos, aparte del Señor, obviamente, que ha estado en todas las generaciones y seguirá estando por la eternidad. El mayor ejemplo quizás más tangible que tenemos en mano es la palabra, que ha trascendido todas las generaciones, ha tenido un montón de versiones, pero ha pasado de generación en generación y va a seguir abarcando todas las generaciones. Y yo creo que esa es una de las mayores tradiciones, de alguna manera, si lo podemos decir de alguna manera, que podemos traspasar a nuestras generaciones, el estudio de su palabra. Esa es la mayor de las tradiciones que podemos hacer, de que inculcar en los demás que traspase desde nuestra generación y sigan estudiando la palabra y sigan aprendiendo de ella. Bueno, vamos a ir finalizando ya nuestro capítulo. Nos extendimos más de la cuenta, pero está interesante. Yo creo que era necesario. Se notaba que no habíamos grabado hace una semana.
Nos faltaba conversar. Así que nada, pues, te bendigo, que el Señor te bendiga a ti y a tu familia y a los que se conectaron, los que nos están viendo también a través de las plataformas, que el Señor nos bendiga. Muchas gracias por conectarse, por estar viendo este capítulo. Te invitamos a suscribirte, a seguirnos, a darle like, a compartir, a comentar. Siempre es bienvenido. Así que esas son mis últimas palabras. Dios te bendiga y Rubén, sus últimas palabras. Hermano, que el Señor te bendiga, también bendiga a tu familia, que lo que resta de semana también sea muy buena, y si no es buena, bueno, obviamente el Señor siempre está ahí obviamente para poder socorrernos en cualquier tipo de situación. Y para los que nos están viendo o lo van a ver después, ayúdenos a poder compartir, comenten, guarden el video, compártanlo con sus amigos y sobre todo, déjenos sus inquietudes. Nuestro DM está abierto en nuestra caja para mensajes. Vayan allá, déjenos sus mensajes, denos sus sugerencias. Nosotros estamos abiertos a poder recibir toda sugerencia, toda opinión. Si no están de acuerdo con algo que dijimos nosotros acá, coméntenlo, déjenlo también, porque para nosotros también, nosotros es muy edificante que ustedes dejen su comentario y también nosotros poder interactuar con ustedes. Así que nada más, mis últimas palabras, que el Señor te bendiga. Tú que estás escuchando, que va a ver este video, que el Señor también te bendiga y puedas también ser edificado con lo que vamos a hablar hoy día. Un saludo también a Nicolás Painel, que ha estado conectado todo este rato, así que un abrazo grande también a Nicolás. Eso me dijo, que estés bien, bendiciones. Bendiciones, un abrazo amigo.